Algunos de vosotros os habéis quejado de que a la hora de vender el oro y la plata tenéis problemas con la liquidez, sobre todo con las onzas de plata. Vamos a ver en este vídeo una forma de invertir en oro sin tener un premium que nos estropee la operación, sino estar siempre más ajustados al spot. Si estáis interesados, no os lo perdáis. Una forma bastante segura de invertir en oro sin tener que pagar esa diferencia que decimos es comprar joyas usadas de oro, pero siempre al peso. Es decir, no alejándonos mucho de lo que vale el oro, lo que pesa el oro de esas joyas. Y luego con intención de venderla, por supuesto, también al peso, no con intención de venderlos como joyas. Y así no tenemos ese problema. Pero ¿dónde podemos comprar esas joyas? Porque si no tenemos una tienda de compra-venta o no conocemos gente, pues lo más normal es que tengamos que ir a las subastas de las casas de empeño. Las casas de empeño privadas normalmente siempre quieren hacer beneficio. Por eso es más satisfactorio acudir a las subastas que organizan los Montes de Piedad. Para los que no lo sepáis, los Montes de Piedad son unas instituciones benéficas sin ánimo de lucro que se dedican a recoger los bienes de valor que las personas que necesitan dinero depositan allí durante un tiempo y luego las pueden recuperar. Es una institución muy antigua cuyo origen está en el siglo XV en España. Más adelante, a partir de los Montes de Piedad, surgieron las cajas de ahorro actuales. Bien, algunos de vosotros podéis tener algún problema de moral a la hora de comprar estas joyas porque pensáis que os estáis aprovechando de la desgracia económica de algunas personas. Pero eso no es así, porque si vosotros al final pagáis mucho dinero o en la subasta el precio de la joya que se ha empeñado sube mucho, esa diferencia el Monte de Piedad se la va a abonar a la persona que ha empeñado esa pieza. Y en ese sentido estáis consiguiendo financiar a una persona que está desesperada y además hoy en día hay muchos empresarios, pequeños empresarios, comerciantes y autónomos que utilizan los Montes de Piedad como manera de conseguir un crédito fácil. ¿Cómo se puede acceder a estas subastas de los Montes de Piedad? Bueno, vamos a verlo en un ejemplo que es el caso de la página Presea que hay en España, pero en América seguro que hay otras páginas también. Vamos a verlo cómo funciona. Bueno, pues aquí tenemos una de las principales páginas de subasta de joyería de Montes de Piedad, que se llama Presea Subastas, preseasubastas.es, que aquí se agrupan diversos Montes de Piedad, no todos, algunos importantes como el de Madrid o de Barcelona y de la Caixa no participan de esta subasta. También es cierto que algunos de los Montes de Piedad hacen ventas al margen de esta página web, aunque también hagan a veces dentro de la página. Bien, como veis, bueno, pues aquí el registro es gratuito. Sí que es cierto que te piden alguna información como el documento nacional de identidad y hacen algunas comprobaciones durante un par de días, suelen tardar en aceptarte. Tú pujas, te adjudicas los lotes, luego lo pagas y luego recibes los lotes en tu domicilio, o en el caso de que vivas en la misma ciudad en la que se ha hecho la subasta, pues puedes ir a buscarlos y pagar en efectivo hasta 2.500 euros. En este momento hay una subasta activa que es la de la Caja de Canarias. Vamos a ver los lotes que hay. Hay que tener en cuenta que en la Caja de Canarias tenemos un problemilla, que es que habrá que pagar la aduana de Canarias, que por los trámites de estos envíos suelen cobrar unos 50 euros. Habrá que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el cálculo. Bien, como veis hay muchos lotes que son de conjunto. Normalmente los lotes pertenecen siempre a un mismo propietario. Entonces esto es algo que alguien ha llevado y ha empeñado todo esto. Bien, nosotros lo que nos interesa es el oro, no tanto las piedras, y no nos interesan las joyas en sí, a menos que pues que alguno piense que tiene posibilidades de vender joyas de segunda mano. Pero en principio aquí estamos hablando de inversión en oro. Entonces lo que nos interesa es que haya cuanto más oro, mejor, y a ser posible 18 quilates. Y cuanto menos piedras, pues mejor. Lo que interesa también es que sean lotes con cosas que estén pasadas de moda, que no se lleven mucho,
que no sean fácilmente vendibles, porque claro, aquí aunque nos parezca que no, pues ya ves que hay relojes también, hay mucha gente mirando y muchos joyeros y gente de tiendas de segunda mano que si ven lotes pues que son de joyería actual, con oro blanco y que sean muy apetecibles, pues van a pujar. En cambio, pues en los lotes que simplemente son de piezas obsoletas o con oro, pues van a pujar exclusivamente los inversores en oro. Veis que también hay Rolex. Hay mucha gente que se compra un Rolex casi como un seguro y cuando necesita dinero lo empeña y luego lo recupera y lo vuelve a empeñar y lo vuelve a recuperar. Es muy típico de algunos autónomos. Bien, veis que los lotes en general son de oro amarillo. El oro amarillo pues en Europa pues ya no está tan de moda, en Asia sí, y mucha de la gente que hay aquí pues está para conseguir la inversión en oro. Bien, vamos a ver por ejemplo un lote, vamos a ver los cálculos. Este lote de aquí, que es un lote bueno, pues que tiene unas piezas que son bastante obsoletas, 2 alianzas, una cadena que ni fu ni fa, y esta pulsera y tal, crucifijo. Bueno, pues este lote en principio no es un lote muy atractivo para un joyero o un revendedor que quiera vender las joyas de segunda mano. Lo vemos aquí. Entonces vemos que aquí siempre nos indica el peso y el precio de salida, que por supuesto no os hagáis ilusiones porque no suele ser el precio de remate. Aquí, aunque parezca que no, hay mucha gente mirando y toda esa gente va a pujar. Lo que sí que tenemos que calcular, bueno, aquí dice que es oro amarillo de 18 quilates, pero si no lo dice, cuando se dice que es oro, en esta página se sobreentiende que es oro de 18 quilates. Hay algunas cosas, conviene leerse las condiciones de las subastas, porque si no habéis participado nunca en una subasta, bien sea de una casa de subastas particular o de un monte de piedad, hay cosas que son curiosas, como por ejemplo cuando se pone un reloj y pone que el reloj está en estado de marcha, no quiere decir que el reloj funcione, quiere decir que está completo. Cuando se pone que es oro de primera ley, es oro de 18 quilates. Si ponen que es oro, aquí dicen que es oro de 18 quilates. Normalmente si es oro bajo de 14 quilates o de 9 quilates, lo especifica. Cuando se dice el peso es peso total, incluyendo las piedras. Tenéis que tener en cuenta que las piedras, a no ser que sean diamantes de mucho tamaño o de muy alta calidad, cuando vayáis a llevarlo a fundir no se van a valorar, lo van a considerar como peso de oro. Y en algunos casos, si tiene muchísimas piedras, puede incluso que te las descuenten. ¿Sí? O sea, si el porcentaje de las piedras pesa mucho respecto al oro, te lo van a descontar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, vamos a calcular, por ejemplo, este lote, suponiendo que se quedase en el precio de salida, en qué precio se quedaría el gramo de oro. Y vamos a ver si realmente podríamos hacer la operación en este momento, ¿no? Entonces, para eso necesitaríamos saber, para tener como referencia, a cuánto se compra ahora para fundir el gramo de oro. Entonces, nos vamos a una página que es conocida, que es esta de Andorrano Joyería, probablemente es una de las que más paga a particulares, claro, a mayoristas eso es otra cosa, pero a particulares pues es de las que más pagan en España, y aunque no tengamos intención de venderlo aquí, nos puede servir para referencia. Entonces nos vamos abajo del todo y vamos a compraventa de oro, ¿vale? Compraventa de oro, y aquí nos indica que a día de hoy el oro 18 quilates se está pagando a 35,05 gramos. Bien, volvemos aquí, vamos a sacar la calculadora y vamos a hacer las cifras. Bien, los cálculos. Entonces, ponemos que hay 1.045 euros, nos cuesta. Hemos dicho que nos va a costar 50 euros más de la aduana de Canarias. Más, vamos a ponerle unos 24 euros de envío. Total, el costo, si se quedase en el precio de salida, sería 1.119. Dividimos entre 43,60 gramos
y nos queda que el gramo es a 25,66, ¿vale? 25,66. Hemos dicho que en Andorra nos estaba pagando a 35,05, 35,05 menos 25,66 igual 9,39 euros ganaríamos en cada gramo, suponiendo que lo consiguiéramos en este precio, que no se va a quedar. Lo multiplicamos por los 43,60, 409 euros. Es decir, si nosotros comprásemos esto en este momento, se quedase en 1045 y lo lleváramos mañana a vender a Andorrano Joyería o a otra tienda, nos quedaría un beneficio de 409 euros en la jugada. No os hagáis ilusiones porque esto no se va a quedar aquí, es decir, aquí hay muchísima gente mirando y todos hacen estos números, entonces probablemente subirá por encima de los 35 euros el gramo, te subirá hasta 37, 38, pero siempre hemos quedado que las inversiones en oro son inversiones a largo plazo o a medio plazo. También hay que tener en cuenta que hay gente que es capaz de vender esta cadena como cadena de oro y teniendo como referencia el precio que tiene en una tienda, o esta pulsera o este crucifijo, bueno, pues en tu colección, en eBay o en la tienda que tengas tú de antigüedades o lo que sea, pues hay gente profesionales que lo pueden revender. Entonces nunca lo vas a conseguir a precio de fundición, pero la diferencia no va a ser grande, sobre todo en lotes que no sean especialmente atractivos como pueda ser este. Bien, vamos a ver otras cosas de la página. El calendario de subastas. Aquí os indica pues las subastas que hay en los próximos meses. Cada color representa una caja de ahorros. Estas son las cajas de ahorros, los Montes de Piedad, que están incluidas en esta página. Y bueno, pues las formas de pago. Bueno, formas de pago. Hasta 2.500 euros puedes pagar en efectivo en la propia, siempre que vivas en la propia ciudad donde ha sido la subasta, en la sede del Monte de Piedad. Si no, puedes pagar por transferencia o por tarjeta de crédito o débito. Pero tanto por transferencia como tarjeta de crédito tendrá que ser el mismo titular que la persona que esté registrada. En cuanto a los envíos, pues bueno, aquí hay una tabla en la que puedes calcular en función del precio, porque lo que más cuesta no es el peso, estas joyas no pesan, ni tienen volumen, lo que cuesta es el seguro. Entonces hasta 6.000 euros te indica aquí más o menos lo que va a costar el envío. Lo puedes hacer también, o sea, el reembolso no se refiere al reembolso del dinero, sino el reembolso de lo que tienes que pagar al mensajero, porque normalmente el envío lo tienes que pagar al mensajero, no se paga por adelantado. Bien, a partir de 6.000 euros pues tienes que ponerte en contacto con ellos. Bien, pues en líneas generales esto es todo respecto a las subastas del Monte de Piedad. Este es un ejemplo. Ya os digo que el Monte de Piedad de Madrid tiene una página independiente y hay otras Montes de Piedad importantes que tienen páginas independientes. Veis que, bueno, pues te puede gustar o no, pero eso de lo que os quejabais de que, por ejemplo, las monedas de plata y algunas monedas, pues luego no tienen la liquidez necesaria para hacer efectivo el dinero inmediatamente, esto sí que lo tiene. Siempre, si tú has comprado, por ejemplo, a 38 euros el gramo y el oro sigue subiendo y se te pone a 45, pues evidentemente vas directamente a un compro oro a fundirlo y ahí te dan la diferencia. O sea, ahí tienes la diferencia y la ganas. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Ha sido el vídeo sobre cómo invertir en joyas usadas y espero que os haya gustado. Si es así, pues suscribiros al canal y activar la campanita para que os avisemos cuando hagamos un nuevo vídeo. Hasta pronto.